continuación, para hablar en contra de este dictamen, le damos la palabra al senador Javier Corral Jurado, hasta por 15 minutos. He entregado al presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado mi voto particular sobre el dictamen que se presenta. Quiero compartir dos momentos que creí esperanzadores en la vida política del país. En diciembre de 2012, el 2 de diciembre, presencié en el Alcázar del Castillo de Chapultepec un hecho que me parecía inaudito, pero profundamente esperanzador. Se firmaba el Pacto por México. Asombrado, escuché a Miguel Ángel Osorio Chong, recién estrenado secretario de Gobernación, decir lo siguiente: la creciente influencia de poderes fácticos frecuentemente reta la vida institucional del país y se constituye en un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del Estado mexicano. Esos poderes obstruyen, en la práctica, el desarrollo nacional, como consecuencia de la concentración de riqueza y poder que está en el núcleo de nuestra desigualdad. La tarea del Estado y de sus instituciones debe ser someter, con los instrumentos de la ley y en un ambiente de libertad, los intereses particulares que obstruyen el interés nacional. Momento increíble, momento inaudito. Otro momento marcó mi esperanza en la política. No me restituía ni la confianza ni la credibilidad en el régimen que se estrenaba, pero era una ventana de esperanza que se abría. Escuché el 10 de junio, también de manera personal, del 2013, al presidente de la República decir en la promulgación de la reforma constitucional de telecomunicaciones, uno de los mayores anhelos por los que luchamos desde hace muchos años, muchos mexicanos: concretar y escuchar que la Constitución definiera a los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión como servicios públicos de interés general, que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad. Pero de esos momentos esperanzadores, estamos ahora viviendo un momento funesto para la vida del país. Un presidente de la República al que lo doblaron a menos de 2 años de su gobierno. El proyecto que se pone a nuestra consideración, presumiblemente reglamentario de aquella reforma constitucional que se promulgó hace un año, es en realidad contrario a esta. Se trata de una contrarreforma en su sentido más literal y jurídico. Traiciona en sus objetivos más importantes el espíritu y la letra de la reforma constitucional que se presentó ante el mundo como el fin de los monopolios mediáticos, pero terminará fortaleciéndolos. Es regresiva porque reduce varios de los principios constitucionales y otros francamente los ignora. Lo que tenemos en este momento tan frustrante de la vida del país es un golpe a la Constitución impulsado por el presidente de la República y sus aliados en el Senado de la República. Se vacían los mandatos en la legislación secundaria en temas torales. El proyecto no confirma solo la batalla ganada por las televisoras,
confirma el fracaso del Estado para imponerse sobre los poderes fácticos. Es un Estado fallido el que se descubre al leer las disposiciones que vuelven a otorgar a Televisa un arcón de regalos. La debilidad de una clase política que intentó enfrentar los monopolios mediáticos a través del consenso partidista en el Pacto por México, pero se dobló a la mitad de la jornada y no pudo consumar su valor en las leyes que concretan la voluntad. Por ello votaré en contra de este dictamen en lo general y en lo particular. Y son varias las razones que explican el sometimiento al poder de las televisoras. Es increíble el desdén y la arrogancia de una buena parte de la clase política frente a la protesta y la exigencia sociales. Se insiste en mantener los aspectos más nocivos de esta contrarreforma presentada formalmente por Peña Nieto y diseñada por el monopolio televisivo. El Frente por la Comunicación Democrática enlistó las regresiones y ausencias. Los derechos de las audiencias son muy limitados y deja a la autorregulación de los medios su cumplimiento. Vuelven a estar ausentes derechos básicos como el de réplica. Es un absurdo legislativo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones elabore lineamientos para su incorporación en los códigos de ética de los medios y que proponga sancionar a los defensores de las audiencias. El Estado no puede imponerle a nadie una ética y, en todo caso, las sanciones deben establecerse a los concesionarios de los medios, no a los defensores. Se violenta el artículo 28 de la Constitución al mantenerle a la Secretaría de Gobernación la vigilancia y sanción en materia de transmisión de contenidos en radio y televisión, así como en la administración de los tiempos del Estado, lo que de manera exclusiva y directa se le otorgó al órgano regulador autónomo en el artículo 28 constitucional, cuando se señaló la facultad, la atribución de supervisión de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, y para lo cual la Constitución creó un consejo consultivo previsto en el artículo 6. Contrastante con la forma en que se desconoce el legítimo derecho de los medios públicos y sociales para vender espacios publicitarios, así sea en mínima proporción de su programación, a la radiodifusión comercial se le incrementan a nivel de descaro los tiempos de comercialización, un auténtico atentado contra las audiencias. Y obviamente, sin sanción alguna, la propaganda presentada como información. Gran avance se anuncia: otorgarle a los medios comunitarios e indígenas la posibilidad de comercialización del 1% de los presupuestos de comunicación de los gobiernos locales. Van a hacer depender ahora a las estaciones indígenas y comunitarias de los gobiernos estatales y municipales. Un atentado al derecho de identidad de esas exigencias sociales largamente pospuestas. A la Secretaría de Gobernación se le sigue dejando la administración de los tiempos de Estado, no obstante que vimos el manejo que ha hecho de estos, y frente a la petición del Senado de la República para transmitir mensajes sobre la reforma petrolera, la respuesta que otorgó. La gran ausencia del proyecto gubernamental es la falta de un capítulo específico para los medios públicos que desarrolle de manera amplia y precisa los principios constitucionales establecidos en el artículo 10º transitorio del decreto, en cuanto a que deben contar con independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas. Y lo que fue pensado en el artículo 6 de la Constitución para hacer un sistema público de radiodifusión, para desplegar y operar al menos una cadena pública de televisión y una de radio, ambas con cobertura en todo el territorio nacional a la par de países del mundo democrático, está a punto de convertirse en un nuevo instrumento oficial del gobierno para desplegar
sus afanes propagandísticos y de control informativo. Se le pone bajo el control del Ejecutivo Federal la dirección, gestión y operación de este importante organismo. El título más regresivo del proyecto gubernamental es la ausencia de medidas efectivas para generar una mayor competencia, pluralidad y diversidad de medios. Están ausentes los criterios y procedimientos para la desconcentración de frecuencias y reglas a la propiedad cruzada de medios, en sentido totalmente contrario a lo establecido en el artículo 28 constitucional. El proyecto es claramente protector de Televisa y la clave esencial se encuentra en la tramposa definición del concepto de preponderancia, el tamaño de la concentración que un agente económico tiene en un determinado mercado, para que sea definido por servicios y no por sectores, y a partir de ello se le puedan imponer las medidas necesarias para partirlo en su caso o someterlo a una competencia efectiva. Ya lo sabemos, el gobierno y Televisa quieren que haya un solo preponderante por sector, uno para telecomunicaciones y uno para radiodifusión. El sector de las telecomunicaciones es en realidad un conjunto de servicios que son operados por distintos agentes: telefonía fija, móvil, internet y televisión de paga. En radiodifusión, radio y televisión abierta. Esta pretensión tiene el propósito de proteger claramente a Televisa para dejarla libre de regulación en la televisión de paga, donde tiene más del 60% de suscriptores, sumada la televisión satelital y por cable. Bajo el concepto de sector, Televisa no podría ser declarada preponderante ni en televisión abierta, porque el criterio con el que se le mediría su tamaño es el de audiencia y no tiene más del 50% de ese conjunto de servicios. Pero la protección es tan descarada que en el caso de que se le declarara preponderante en radiodifusión, las medidas que se le imponen no resisten la prueba de la risa. El proyecto es absolutamente desigual de la manera en que regula al preponderante en telecomunicaciones, a quien le impone las medidas necesarias, efectivas y las que realmente requiere su concentración, pero no así a los agentes preponderantes en radio y televisión. Al duopolio de la televisión no se le toca ni con el pétalo de una coma. En el arcón de regalos para Televisa, con el que Peña Nieto quiere reforzar su hipoteca mercantil, se omiten criterios específicos para el establecimiento de reglas a la propiedad cruzada de medios, esto es, límites al acaparamiento de las distintas plataformas de transmisión de contenidos. En el capítulo de multiprogramación, que se refiere a la eventual autorización de señales adicionales a los mismos concesionarios, se les exenta del cobro obligatorio de una contraprestación y no se desarrollan criterios para atender las condiciones de concentración en la zona geográfica de cobertura que corresponda, el derecho a la información de la ciudadanía en términos de la diversidad y pluralidad de medios, conforme lo dispone el artículo 3º transitorio de la reforma constitucional. Y al preponderante en multiprogramación le van a reproducir exactamente el mismo número de canales que puede tener cualquier otro concesionario, no siéndolo en el mercado de la televisión abierta. Por supuesto que uno de los mayores abusos en términos legislativos es el artículo 9º transitorio del proyecto. Es un auténtico ataque a la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se le está amputando uno de sus dos brazos. El artículo 28 de la Constitución definió al órgano regulador como el órgano autoridad exclusiva en materia de competencia y le impuso dos mandatos fundamentales para combatir las prácticas monopólicas, ya sea relativas o absolutas, y por supuesto para evitar los fenómenos de concentración. El 9º transitorio es un salvoconducto para que Televisa pueda seguir adquiriendo sistemas de televisión de paga a través de sistemas de televisión por cable. Es un salvoconducto para autorizarle una operación ya celebrada con la empresa Cablecom. Por eso califiqué a esta cláusula, cuando estaba en un artículo sustantivo del proyecto, como la cláusula Cablecom,
Una operación de 8,000 millones de pesos que Televisa hizo y que requiere de una autorización porque ningún regulador se la hubiera autorizado en términos de las reglas de la competencia. Pero le han dado una autorización desde la legislación para que pueda seguir acaparando sistemas de televisión de paga, porque ahora la tesis, estrambótico criterio en el mundo de la competencia, es que ante la eventual entrada del operador monopólico de telefonía Carlos Slim o América Móvil, hay que crearle uno de su tamaño, hay que fortalecer al monopolio de la televisión de paga para enfrentar la eventual entrada del operador telefónico. Vaya principio económico de competencia, crear un monopolio para enfrentar otro, cuando en realidad lo que se tenía que hacer es generar medidas de desinversión, de desincorporación, verdaderas medidas asimétricas para que el país no se esté repartiendo entre los dos más ricos o preponderantes de cada uno de los sectores, porque entonces lo que sigue es que le escrituren los siguientes bienes tanto a Televisa como a América Móvil. Este artículo 9 transitorio no lo encontramos redactado así ni en la primera temporada de la ley Televisa. Es un auténtico descaro. Quienes voten este artículo le están dando fichas a Enrique Peña Nieto para que pague favores de campañas pasadas, o le están dando fichas para que pague anticipos de campañas futuras en el 2015 y en el 2018. Es contrario a la nación, es contrario al interés público y traiciona el principal objetivo de la reforma constitucional en telecomunicaciones. Voy a terminar, señor presidente. Otras ausencias y achicamientos tiene que ver con la producción nacional independiente. Lo dijo muy bien la senadora Torres Peinberg. El proyecto le da vuelta a la Constitución en un mandato ineludible: garantizar mecanismos efectivos para la promoción de la producción independiente. La definición del proyecto incluso termina beneficiando a las subsidiarias o filiales. Dicen como gran avance que le metieron el poder de mando, pero le quitaron la participación directa e indirecta en las partes accionarias de los concesionarios. Vaya logros de los que vamos a debatir punto por punto en el Senado de la República. Por cierto, la cláusula Cablecom, el 9 transitorio, todavía no encontramos al autor. No sabemos quién lo puso sobre la mesa. Todavía no sabemos quién lo diseñó. Sería interesante que quienes participaron en esas negociaciones nos digan quién fue el autor de ese 9 transitorio o quién lo puso en la mesa de la negociación, porque hasta ahora es un artículo transitorio que llegó por obra del Espíritu Santo y se incorporó al proyecto de dictamen. Compañeras senadoras, compañeros senadores, sí, las televisoras están ganando nuevamente la batalla. Los cambios al proyecto son cosméticos. El gobierno obtiene lo planeado, deja intocados los temas esenciales del acuerdo con Televisa. Saldrá un proyecto reforzado en regalos para la televisora. No importa que el presidente de la República, al que se le hizo leer por teleprompter el discurso de promulgación de la reforma constitucional, haga el ridículo ante el mundo como el Salvador de México, el que ofreció combatir a los monopolios y hoy los vuelve a fortalecer con un proyecto regresivo. Mi voto será en contra y estoy listo para el debate en lo particular, sea aquí o en el Pleno del Senado de la República. Por su atención, muchas gracias. Bueno.